おもちゃのない子が、おもちゃのない子が寂しけりゃ、おもちゃをやったら治るでしょ。母さんのない子が悲しけりゃ、母さんをあげたら嬉しいでしょ。母さんは優しく髪を撫で、おもちゃは箱からこぼれてて、それで私の寂しいは何をもらうたら治るでしょ。La niña sin juguetes. Si una niña sin juguetes se sintiera sola, ¿se sentiría mejor al regalarle juguetes? Si una niña sin madre se sintiera sola, ¿sería feliz al regalarle una madre? La madre gentilmente acariciaría su pelo, los juguetes de la caja se desbordarían. ¿Y mi soledad? ¿Estaría mejor si me regalaran qué? Le damos la bienvenida a todas y todos nuestros seguidores. El día de hoy vamos a tener una maravillosa entrevista junto a nuestra queridísima Marcela Chandía. Vamos a estar hablando del libro que ya estrenó hace poquitito, ¿cierto? Junto a Marcela, que es el libro Flor de Naranja Amarga. Así que le damos la bienvenida a Marcela. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, hola, hola Julie, hola Roberto. Bueno, feliz de estar con ustedes aquí conversando de uno de mis temas más queridos, que es la literatura y sobre todo si hablamos de poesía y de una autora que yo amo tanto como a Kaneko Misuzu. Muchas gracias por la invitación, muchachos. Nosotros felices de tenerte aquí, Marce, siempre. Gracias, ¿Cómo has gracias. estado tú, Yuli, hoy? No me pregunte cómo he estado porque la vida es dura, así que solo voy a decir que estoy feliz de estar acá en esta entrevista a mi querida Marce por su maravilloso libro nuevo de poesía. Muchas gracias, Así Julie. es. Bueno, y este libro, Flor de Naranja Amarga, que es una traducción directa del japonés de nuestra queridísima Marcela Chandía, ¿cierto? Son poemas contemporáneos que pertenecen a Kaneko Misuzu. Así es. Exactamente. Y les comento un poquitito de ella. Kaneko Misuzu es una de las mayores exponentes de la poesía infantil escrita en Japón durante la primera mitad del siglo XX. Kaneko nace el 11 de abril de 1903 bajo el nombre de Teru Kaneko en Nagato, provincia de Yamaguchi, y muere por su propia mano en Senezaki, en la misma provincia, el 10 de marzo de 1930 a la edad de 26 años. Durante su breve vida, escribió poemas y canciones para niños que circularon en revistas especializadas en literatura infantil. ¿No es así, Marce? Efectivamente, Kaneko Misuzu es una autora que durante mucho tiempo en el mismo Japón estuvo desaparecida y vino por ahí por los años 80 a ser redescubierta y se descubrió todo su trabajo. Ella, si bien lamentablemente falleció muy joven, tal como dijo la presentación, por su propia mano, o sea, ella se suicidó a los 26 años. Sin embargo, ella dejó 500 obras entre poemas y canciones infantiles, una producción súper importante, súper grande, que ha sido publicada de manera completa en Japón y que recién se está conociendo en Occidente y que toda la gente que ha podido de una forma u otra conocer, aunque sea un poemita por aquí y por allá, ha quedado prendado de esta maravillosa pluma nipona que de verdad, si bien literariamente, perdón, está catalogada como poesía infantil, siento yo que es una poesía que nos puede representar a todos porque tiene una profundidad increíble, increíble, de verdad que sí. Así es. Mira, Y
yo ya tuve el gusto de poder leer estos poemas. Me encantaron. Lo encuentro en efecto que es un tipo de poesía muy puro, justamente porque los poemas o son dedicados a los niños o son vistos desde una perspectiva infantil. Me recuerda un poquito a Gabriela Mistral con esos poemas como Piececitos de niños, azulosos de frío, o el otro de Todas íbamos a ser reinas, de 7 palacios, creo, bajo el mar. De 4 reinos sobre el mar. Ah, bueno, lo siento. La verdad es que ya no me acuerdo, pero cuando chica me encantaban esos poemas de Gabriela Mistral. Y ahora leyendo los de Kaneko Misuzu me los recordó mucho. Quería saber a ti en particular, ¿qué fue lo que te llamó la atención de este estilo como para decir, ¿sabes qué? Quiero traducirlo. ¿Y por qué específicamente esta autora? A mí en realidad lo que me enamoró fue primero la autora. Yo la conocí cuando estuve estudiando en Japón. Fue una de las autoras que cuando vimos poesía contemporánea, estudiando en la Japan Foundation, que tú también, Julie, estudiaste allá, en ese Así sentido, es. somos compañeras de, Sí. de estudio también, de lugar de estudio. Y allá, cuando yo tomé literatura y vimos poesía contemporánea, uno de los autores fue Kaneko Misuzu, y yo leí el primer poema de ella y a mí me llegó, pero al tiro, o sea, me enamoró. Y de ahí en adelante, siempre mi sueño fue dar a conocerla, porque en ese tiempo no había ninguna traducción al español. Habían algunas pocas al inglés, pero ninguna al español. Entonces, ese era como mi sueño, algún día poder, en ese tiempo todavía yo no había publicado nada, entonces yo tenía ese como sueño de algún día poder dar a conocer el trabajo de ella, y precisamente una de las cosas que más me llamó la atención de su poesía, que habitualmente cuando hablamos de poesía infantil se habla sobre los niños. En cambio, yo siento que la poesía de Misuzu es desde el punto de vista de el niño, o sea, ella como que le da voces a los niños para que expresen el mundo desde su mirada. Y eso yo encuentro que hace que sea una, como dijiste tú, una palabra muy, muy bonita y que creo que retrata muy bien esta poesía, una poesía muy pura, Sí. que puede ser incluso muy simple, pero también muy profunda, porque los niños tienen eso, los niños a veces son capaces de ahí llegar a la llaga, poner el dedo en la llaga, como un adulto no puede. Claro. Bueno, yo te entiendo completamente esto de haber quedado enamorada a primera lectura, porque a mí me pasó ahora al leer tu libro, particularmente llegué al poema Cuando estoy triste, que lo voy a compartir con nuestros escuchas. Cuando me siento sola, las otras personas no lo saben. Cuando me siento sola, mis amigos ríen. Cuando me siento sola, mi mamá es amorosa conmigo. Cuando me siento sola, Buda se siente solo. Bueno, a mí probablemente me llegó debido a, los escuchas ya lo saben porque siempre la menciono, mi relación con mi mamá, ¿cierto? Entonces cuando leí esa estrofa, ese verso, fue como, wow, me llegó al cocoro. Pero claro, lo entiendo desde la perspectiva de los niños, porque el niño no enfoca la soledad como el adulto, ¿cierto? El adulto es como que en cierta manera ya está acostumbrado a la soledad, incluso muchas veces lo busca. En cambio, para el niño la soledad es algo terrible, muchas veces significa falta de aceptación, incomprensión. Entonces aquí eso se ve, o sea, cómo las otras personas no se dan cuenta de que este niñito o esta niñita está sola, cómo sus amigos siguen riendo a su alrededor, pero llega la mamá y la mamá sí se da cuenta y la cubre de forma amorosa. Pero también tenemos la estrofa final
cuando me siento sola, Buda se siente solo. ¡Qué fuerte! ¡Qué maravillosamente fuerte! Bueno, acá en Occidente lo podríamos haber adaptado al cristianismo diciendo Dios se siente solo o Cristo se siente solo, ¿cierto? Pero es tan tremendamente profundo, en efecto, más allá de cuál sea tu creencia, el hecho de yo me siento sola y desde ese sentimiento de soledad, el universo se siente solo. Lo encontré increíble, increíble. Robbie, danos tu opinión. De hecho, le voy a confesar a quienes nos están escuchando en este momento que es un poema que a mí también me gustó mucho, pero también hay otro poema muy hermoso que yo también quise dejar seleccionado y Julie tomó este porque me comentó antes de comenzar a grabar que se sentía muy identificado con este poema que tiene un mensaje muy fuerte, la verdad. Yo les voy a leer el poema que a mí me encantó antes de hacerle la siguiente pregunta a Marcela, que se llama Las almas de las flores. Las almas de las flores caídas en el jardín de Buda volverán todas a nacer, porque las flores son amables. Cuando el sol las llama, se abren rápidamente y sonríen. Les dan miel a las mariposas y aroma a las personas. Cuando el viento viene y las llama, los siguen dócilmente, por supuesto. Aunque sean despojos, se convierten en comida para jugar a la once. ¿Cómo podríamos interpretar este poema? Bueno, yo creo que la poesía, a mi parecer, si Marcela, corrígeme si estoy equivocado, yo creo que la poesía a cada uno le puede entregar una interpretación diferente. Creo que cada uno le llega, es como leer el Principito yo creo que cada uno lo puede interpretar de diferentes maneras y cada vez que uno lo lee aprende algo nuevo, ¿cierto? Es verdad, es verdad. Creo que yo siento que si bien hablamos de flores como tal, yo creo o lo interpreto que las flores somos nosotros. Y nosotros somos los que nutrimos, ¿cierto? Este mundo, esta tierra tan fértil en la que vivimos, que tenemos que amar y que tenemos que agradecer también lo que tenemos. Entonces, no voy a profundizar mucho más para no alargarme, pero siento que cuando compren el libro de Marcela y lo léanlo 1, 2, 3, 4 veces, porque siempre van a encontrar una interpretación diferente y que les puede llenar mucho más el alma. En base a esto, porque también tengo una pregunta a Marcela, tú el año ya 2017, ¿cierto? Sacaste el libro, ¿cierto? 100 poetas, un poema. Luego en el 2019, de lo escrito en mi abanico, y ahora este año, ¿cierto? Que es poesía, introducción a la poesía clásica japonesa, y claramente del libro que estamos hablando hoy, Flor de Naranja Amarga. Entonces, en este contexto, ¿cierto? Como traductora, sin duda debes encontrarte con alguna dificultad idiomática. Entonces, en base a eso, ¿qué fue lo que más te costó al realizar esta traducción? Y por el lado opuesto, ¿qué fue lo más agradable al trabajar en este libro? A ver, esta traducción por una parte se puede pensar de que es más simple porque son poemas infantiles y como digo, Kaneko la mayoría de sus poemas los hace desde el punto de vista del niño y por lo tanto eso significa que el lenguaje también es un lenguaje tal vez más infantil. Pero el problema es que, desde el punto de vista de la traducción, es que el periodo en el que vivió Kaneko Misuzu, principios del siglo pasado, ella nace en el 1903, era un momento en el que el idioma japonés estaba sufriendo cambios muy fuertes, porque se estaba haciendo todo esto con el periodo Meiji, la estandarización de la educación, la estandarización de la escritura, de llegar a este goju-on de los 50 sonidos del hiragana, había una estandarización de los kanjis, etcétera. Entonces, es un japonés que podríamos decir que estaba en transición. Yo en general me dedico a lo que es la literatura clásica y por lo tanto
trabajo mucho con un japonés clásico y en mi vertiente de profesora de japonés enseño un japonés contemporáneo. Y este japonés de Misuzu no era ninguno de los dos, no era un japonés clásico, pero Ni tampoco era chicha un ni japonés limonada. contemporáneo. Exactamente, entonces eso daba una dificultad porque habían palabras que, por ejemplo, no salían en ningún diccionario y costaba Ya. muchísimo encontrar lo que significaban. Entonces, pueden parecer a veces poemas muy simples, alguien podría decir, pero si es pues infantil, ¿dónde va a estar la complicación? Pero justo de un periodo en el que se podría decir que era casi un periodo experimentativo desde el punto de vista del lenguaje. Pero también por otra parte vemos que después, esta es una edición, le decimos a quienes nos están escuchando, es una edición bilingüe, vienen los poemas originales en japonés, viene la versión en romaji, o sea, la romanización, y viene la traducción. Entonces, para los que les interese el idioma o los que estén estudiando el idioma, pueden ver que hay poemas, por ejemplo, uno de los que a mí más me gusta, que todo el poema no trae ni un solo verbo. Y el problema era que eso no funcionaba tan bien de repente en el español. Entonces también hubieron poemas que tuvieron que sufrir una adaptación importante para que en español se pudieran entender. Entonces Eso fue me un parece, trabajo. perdón, me parece excelente como para recomendárselo a los estudiantes de idiomas, porque eso es algo Absolutamente. que a ellos les cuesta mucho entender de la diferencia en los idiomas. Uh-huh. Absolutamente. De hecho, déjame ver si te puedo decir, y ahí hubo un trabajo también muy fuerte, no solo porque aquí hay una primera etapa de traducción donde trabajo yo con el poema, después viene una segunda etapa donde yo trabajo con la editora, que en este caso fue Mónica Droigi, y con ellas hicimos la edición y ahí vuelve a salir una suerte de segunda, tercera, cuarta traducción en el cual viene la visión de esta otra persona del poema ya traducido. Entonces Claro. también hubo mucho trabajo ahí, es un libro que tuvo un trabajo de edición importante, precisamente por eso, porque tenía que entenderse. También cuando tú dices, voy a presentar un libro que, si bien, yo insisto, es para todo público, es poesía infantil, entonces no se puede dejar un poema demasiado subjetivo, como quien dice. Entonces, tenían que ser poemas que se entendieran bien en español. Y ahí, como digo, hubo un trabajo súper importante de edición. Entonces, fue difícil la parte, no en todos los poemas, como siempre hay poemas que salen más rápido y más fácil y más natural, y hay poemas con los que uno pelea y se da de cabezazos contra la pared. En el periodo de la traducción, pero también en la edición hubieron poemas que tuvieron mucho trabajo de edición porque habían frases que costaban mucho. Entonces sí, fue un trabajo que valga la redundancia, requirió de mucho trabajo, de muchas horas de trabajo. Claro. Oye, y hablando un Sin duda es poquito complicado del eso. tema, del editorial, supe que este libro rompió el formato del editorial, ya que los poemas eran más largos, por lo que tuvieron que alargar el formato. Por lo tanto, no es como de lo escrito en mi abanico, que era más cortito. Este libro, al medirlo, son como 2 dedos más de largo y como un dedo más de ancho. Efectivamente, sí, porque de lo escrito en mi abanico era haiku y el otro título que había en esa colección, que era La primavera llegó en un carro tirado por caballos, era prosa, por lo tanto la prosa se puede acomodar básicamente a cualquier formato. Pero acá con los poemas, al ser poemas largos, incluso hay varios poemas que también le aviso a nuestros oyentes, hay poemas que son en 2 páginas.
pero da la Ya, impresión que el poema ya terminó. Entonces, miren al otro lado porque a veces el poema continúa, ¿ya? ok. Entonces, claro, eso significó que al final hubo que alterar el formato que había como para los libros de la colección y hacer este un poquito más grande, precisamente para poder acomodar estos poemas más largos. Qué genial, qué genial. Oye, Marce, y Ujú. hablando un poquito de tu libro anterior, que es Poesía, Introducción a la Poesía Clásica Japonesa, Ajá. voy a contarle a nuestros seguidores que ha sido un éxito de ventas. Ya se agotó su primera tirada, así que Marce, te quiero felicitar. No Muchas me gracias. extraña para nada porque tú eres una genio. Yo te considero una maestra en lo que es poesía. Muchas Pero tiene el gracias. detalle, sí, tiene el detalle que es como tu primera obra propiamente tal, ya que las otras Efectivamente. publicaciones han sido traducciones, ¿cierto? Sí, ¿Tú crees efectivamente. que Flor de Naranja Amarga irá a tener el mismo alcance? ¿Has notado alguna diferencia de venta entre lo que es esta obra original ya agotada y lo que han sido tus traducciones anteriores? Bueno, Flor de Naranja Amarga acaba de salir. De hecho, hasta el momento está disponible solamente en la página de la editorial, editorialnoctambula.cl. Por lo tanto, todavía no sé cómo le irá a él. Yo espero que todos los que nos están escuchando se interesen en esta maravillosa poeta y su trabajo y adquieran el libro. Pero viendo los trabajos anteriores, es una cosa como cíclica, yo creo, que el libro nuevo también ayuda a los libros que se han publicado antes, porque entonces gente que no me conocía me conoce por ese nuevo libro, se entera de que tengo otros libros y van y buscan esos libros. Entonces, en ese sentido, siento que el nuevo libro siempre aporta porque en cierta medida siempre hay gente que aún no la conoce y que se entera del trabajo de uno por la nueva publicación, pero eso lo lleva a saber que esta persona tiene otros libros publicados e interesarse. Entonces, en ese sentido, creo que el otro punto importante a considerar en esto es que, por ejemplo, que es poesía, introducción a la poesía clásica japonesa, tuvo un lanzamiento internacional. Entonces también la visibilización que se hizo inmediata fue mucho más grande que mis libros anteriores que habían tenido solo lanzamientos acá en Chile. Y como Ya. siempre digo, con todo lo terrible que ha sido la pandemia, también esto de el volcarnos al mundo virtual ha permitido que en cierta medida las fronteras desaparezcan y que el trabajo de uno pueda llegar a más gente, así que en ese sentido también ha tenido esa parte positiva. Ustedes mismos tienen oyentes de muchos países y que estoy feliz que nos estén escuchando y que se enteren también, que ustedes me ayudan a difundir mi trabajo y esto lo permite precisamente la virtualidad. Exacto, exacto. Un dato interesante cuando uno es busquilla y lee todos los detalles del libro y no se queda solo, ya voy a leer los poemas y nada más, es que este proyecto fue financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura Convocatoria 2019. También te felicito, yo sé que no es para nada fácil conseguir esos fondos, así que eso también demuestra que es una autora seria y bien considerada, digamos, dentro del ámbito literario nacional. Robertito querido, ¿usted tiene algo que decirle a Marcelita? De hecho, varias cositas que decirle. Es que mira, es muy cierto lo que mencionó en su momento la Marce, y es que los primeros dos trabajos que ella hizo, ¿cierto? Fueron como el puntapié inicial de ella en el área de los
libros, ¿cierto? Como, Ujú, como miren, aquí estoy naciendo yo en los libros, ¿cierto? En la lectura. ujú. Ya tu tercer libro, que es poesía, es como una, no voy a decir cúspide, porque siento que puedes llegar mucho más lejos todavía, pero es Muchas gracias. un, no hay de qué, pero es un antes y un después. Sí, Es sí, eso es verdad. ese libro que marca ese momento, es decir, como ya la conocemos, ya sabemos cuál es su trabajo, cómo lo hace, así que Ujú, lo queremos. exactamente. Claro, por ese contexto, por ese pensar, yo creo que Flor de Naranja Amarga va a tener también un éxito de venta que llegue a muchas partes del país y del mundo. Pero también yo te tengo dos preguntas. Dale ¿Ya? La nomás, primera Roberto. pregunta es, de casualidad, ¿a ti te gustaría en algún momento llegar con tus libros que sean netamente tuyos? No, porque las traducciones obviamente ya están en Japón, pero ¿te gustaría a ti en algún momento llegar con un libro propio a Japón? Eh, sí, sería muy loco, no sé cómo funcionaría una cosa así, porque sería como, no sé, una traducción al japonés de un trabajo mío que yo hago sobre la literatura japonesa, sería como una cosa muy loca. Eh, yo en todo caso, la Japan Foundation lleva una suerte de registro de los títulos que se publican sobre Japón en otros países. Yo también, mis dos primeros trabajos, el 100 poetas, un poema y el de lo escrito en mi abanico, cuando fui el 2019 a estudiar allá mi última capacitación que hice en la Japan Foundation, yo regalé dos de esos ejemplares a la biblioteca de la Japan Foundation también. Eh, porque, claro, también es importante, por ejemplo, de lo escrito en mi abanico. Bueno, la verdad es que 100 poetas, un poema también, los dos se pueden comprar en Amazon Japón. Y me acuerdo que para un cumpleaños, una profesora que había sido mía de profesora en la Japan Foundation, su saludo de ella fue, Marcela, mire con lo que me encontré en Amazon Japón hoy día. Y era mi libro Qué y yo así buena. lloraba de la emoción, así como, Sensei, usted va a entender la parte del libro que está en japonés nomás, porque lo demás está en español, pero qué emoción que mi libro se pueda comprar en Amazon Japón. Igual Claro. eso como para uno que tiene como a Japón en el cocoro, igual son cosas que son regalos bonitos, como decirlo de alguna manera. Oye, entonces mi pregunta llegó atrasada, porque en cierto modo ya llegó, ya llegó a Japón. Pero eso es buenísimo, de verdad que lo voy a decir también a nombre de Pro Nihon, pero también de manera muy personal, que me alegra mucho porque yo creo que, bueno, Julie en su parte como profesora, ¿cierto? Y tú, Marcela, también como profesora, pero también como en el área de literatura, en los libros, eh, son un ícono, que están marcando también un precedente en lo que es Japón y su cultura acá en Chile, porque eh, si bien hubo un momento donde el boom fue mucho mayor de lo que es Japón, Uh -huh. hoy en día sigue siendo muy fuerte y se Sí. está produciendo un cambio y una visión, ¿cierto? Se está presentando una visión diferente de lo que es el japonés en un país latinoamericano. Entonces eso es muy bueno. Pero también, en base a eso, hay una pregunta infaltable que se tiene que hacer, ¿cierto? Y yo creo que a lo mejor la Marcia ya lo percibe, ya piensa que puede ser, y es, ¿qué nos trae el futuro de Marcela Chandía? Porque Chan, chan, aparte de tus chan, clases online de chan. poesía, tu canal de YouTube y las colaboraciones que haces con nosotros, que te lo agradezco muchísimo, ¿tienes alguna cartita más bajo la manga? Tal vez otro trabajo original o alguna nueva traducción de lo que podamos disfrutar, si es que se puede contar. A ver, debería venir algún trabajo en un futuro cercano, de nuevo una traducción de poesía clásica, y ahí me iría a los orígenes de la poesía japonesa, o sea, por ahí por el siglo octavo, una cosa reciente, ustedes me entienden. Eh, y también tengo un par de ideas en la tónica como de qué es poesía, de un trabajo más
investigativo, ¿cierto? Siento que ahí hay mucho campo. En general las investigaciones se han hecho principalmente en el mundo angloparlante, con grandes como Donald King, qué sé yo, y siento que si bien en español hay también algunos investigadores, como el mismo Carlos Rubio, por ejemplo, Cora Requena, que tienen publicaciones investigativas sobre literatura japonesa, creo que de acá de Latinoamérica también podemos aportar y siento que la gente lo necesita, como que a la gente le hace falta tener más conocimiento, porque si bien existe este pensamiento de pero todos deberían poder leer inglés, pero todos deberían entender inglés. Tenemos que ser realistas y no pasa que todo el mundo lee inglés. O incluso hay gente que lo lee, pero se siente menos cómoda, lo lee por obligación y se sigue sintiendo más cómoda leyendo en su idioma natal. Entonces, siento que todavía se puede aportar mucho en el campo de investigación sobre literatura en español, así que hay un par de ideas por ahí dando vueltas. Estamos trabajando para usted, como dirían. Bueno, pero no olvides que Editorial Pronijón está esperando cuando publiques un libro con nosotros. De veras, de veras. Vamos a pensar, sí. Vamos a tener que pensar qué podemos publicar con Pronijón. Por supuesto. Robertito. No, de hecho me deja feliz que tengas muchos más proyectos y destacar lo que mencionaste de la comodidad, ¿cierto? De algunas personas que todavía se acostumbran solamente a leer en su idioma, y que no es malo del todo, porque no estamos obligados a aprender un segundo idioma, nosotros lo aprendimos porque nos gusta. Y claramente el material que hay de japonés, ya sea de libros, ¿cierto? O para aprender, la mayoría están en inglés. Entonces, que se abra esta puerta de traer libros en lengua castellana es algo que se valora mucho y de a poquitito va incrementando para que todas las personas lo puedan disfrutar y que no se sientan limitadas porque tienen que aprender inglés. Y además que yo creo que está bueno que en cierta medida terminemos el proceso de independización de Europa. Claro. Y produzcamos desde acá. No tenemos por qué siempre estar esperando, ay, que nos llegue esta traducción que hicieron en España, incluso en México. No, nosotros si se hace de manera seria, si se hace de manera profesional, yo creo que los investigadores latinoamericanos tienen mucho que decir y está bueno que lo empiecen a decir. Sí. Es verdad, y además es verdad que acá en Chile no es la comunidad japonesa más grande. De hecho, los que nos dedicamos a esto del japonés somos poquititos, pero dentro de los poquititos pero que somos buenos. Eso, somos buenos, somos power. Entonces sí, es importante que demos a conocer nuestro trabajo, que demos a conocer nuestro interés, que se vea que esto no es un hobby para nosotros, esto es a lo que nos dedicamos, es nuestra pasión, es lo que llevamos estudiando por años. Entonces no creer que porque Brasil tiene miles de japoneses, así que Brasil es mucho más válido. No, acá habemos muchos chilenos que hemos estado en Japón o algunos no han estado en Japón, pero sí han hecho investigaciones serias, sí trabajamos en serio por esta cultura. Efectivamente. Absolutamente. Y yo siento que eso también es y algo que en cierta medida a mí no me gusta como abanderarme por causas, pero hay una que yo la encuentro súper importante y es también empezar a pensar más en la gente, en quién me va a leer y no tanto en yo quiero publicar para que la academia entre cuatro paredes me reconozca, porque también siento que falta eso.
En general, los investigadores hasta el momento estaban como muy enfocados en la academia. Yo quiero que en la academia me conozcan, yo quiero publicar esto para que en la... Y al final eso queda entre cuatro paredes, juntando polvo en una biblioteca, queda como para el currículum personal de uno, pero yo siempre he sentido en mi trabajo como profesora que mi función primordial como docente es ser un puente. Yo tomo este conocimiento que he recibido de otros maestros y el conocimiento tiene que pasar por mí y llegarle a un otro. Entonces, a mí no me sirve que mi investigación se quede entre cuatro paredes en la academia. A mí me sirve que esté en la librería, que le llegue a la gente, que la gente que necesita este conocimiento lo obtenga. Y ahí se cumple este proceso de traspaso de información. Sí, me recuerdas cuando tú y yo y otro profesor fuimos a Lima, Perú, ¿te acuerdas? A un seminario, a un congreso, y claro, preparábamos tremendas presentaciones, cada uno en su especialidad, pero ¿qué pasó? Que esto no era abierto al público. Entonces al final éramos los mismos profesores que presentábamos, los que nos íbamos paseando por las presentaciones de los otros, que probablemente ya conocían estos temas porque los han visto 1.000.000 de veces. ¿Dónde estaba la gente a la que sí le interesa estas cosas? La gente que a lo mejor no sabe y con esto puede descubrir un mundo nuevo. Es a esa gente a quienes tenemos que llegar. Tenemos que llegar no a la biblioteca de una universidad, sino que a la librería del pueblo. Exactamente, Sí. exactamente. Yo creo que hay que romper ese, como mencionó Marcela, ese muro de las cuatro paredes, ¿cierto? Para que llegue a todas las personas. Y es un trabajo súper importante porque más allá de, ¿cierto? De romper este esquema que es solamente la academia, es que las personas comprendan que su trabajo, o sea, no sé, yo pienso que de qué vale un trabajo que es para poder entregar conocimiento, para que la persona aprenda, si no se lo quieres entregar. Claro. ¿Cuál es el objetivo? O sea, maravilloso que sepas mucho, que seas la persona más seca del mundo, pero ¿qué sacas con tener todo ese conocimiento si no lo logramos transmitir a una nueva generación? Exactamente. ¿Dónde queda el objetivo de eso? O sea, en mi pensar, sé que hay personas que a lo mejor no van a pensar igual, pero no tenemos que olvidar que somos una sociedad colectiva. Y si es una sociedad colectiva, tenemos que trabajar en equipo. Y trabajar en equipo significa ir pasando los conocimientos para que las demás personas sigan entregando esto y se vuelva una cadena de información. Y que el conocimiento, a fin de cuentas, así es como se preserva a través del tiempo. Claro. Si el conocimiento se mantiene cerrado, a fin de cuentas, las personas que lo poseen van a terminar por morir y se va a perder ese conocimiento. El conocimiento, la única manera de pasar de generación en generación es que sea transmitido. Y eso yo siento también de que... y fue mi objetivo, por ejemplo, con mi libro anterior, que es Poesía, Introducción a la Poesía Clásica Japonesa, precisamente que mi trabajo fuera una ayuda para la gente, que cuando alguien quisiera hacer su tesis en literatura o en Japón en general, porque a fin de cuentas Japón es yo siempre digo que Japón no se puede fragmentar, es un concepto macro que tiene distintas expresiones, pero que cuando a uno le interesa una de esas expresiones, tarde o temprano a uno lo van a empezar a cautivar el resto, porque todas pertenecen a este concepto macro que es Japón. Entonces, cuando alguien quería estudiar sobre Japón, aprender sobre Japón, saber, hacer un trabajo, hacer una investigación, que mi libro les sirviera como una ayuda, que fuera ahí como el libro de referencia que pudieran tener, que les sirviera y que les dijera, ok, aquí yo te entrego esta gotita de conocimiento para ayudarte en tu propio camino de investigación. Sí, sabes que estaba pensando con eso que dijiste justamente de que si no compartimos nuestros conocimientos se van a perder, justamente lo que está pasando en Japón.
Me acuerdo cuando la Sole, mi mejor amiga y maestra de amigurumi, kansashi, cocina y otras artes japonesas, empezó a estudiar kansashi. Ella empezó a investigar del tema y trató inclusive de buscar maestros japoneses y se encontró con que el arte del kansashi, que son las flores de género que se usan en el pelo para acompañar la vestimenta tradicional, está muriendo. ¿Y por qué está muriendo? Porque los grandes maestros japoneses de kansashi no quieren enseñarle a no japoneses. Y dado que a los japoneses jóvenes no les interesa ese arte, bueno, el arte va a morir. Claro, hay textos y todo, pero ninguno que sea realmente de un gran maestro japonés. Entonces nos estamos quedando con la versión, digamos, más de los extranjeros, pero aquel secretito, aquella especialidad va a morir. Y está pasando eso con muchas artes tradicionales japonesas. Y también está pasando con algunas de que hay ciertos maestros que ya se han empezado a dar cuenta que... y yo creo que ahí también pasaba con un poco, vuelvo al tema de del profesionalismo. Yo siento que mucha de esa reticencia a enseñar a extranjeros era porque tal vez una primera oleada iba más como del fan que del que en realidad quería dedicarse. Y yo creo que en ciertas áreas, ciertas personas en específico han ido demostrándole a los japoneses de que efectivamente ellos de verdad están interesados en eso, y hay algunos que ya de a poco se están empezando a abrir, a compartir sus conocimientos, precisamente por eso, pero porque se demostró, y yo creo que siempre eso es importante. Es un poco lo mismo cuando, lo mismo de la publicación del libro. Uno podría decir, pero si en estos días cualquiera publica un libro, y es verdad, es mucho más accesible publicar un libro, pero cuando tú ya demuestras de que tu trabajo es serio, tu trabajo profesional, entonces no te quedas en un libro, sino que aparece tarde o temprano un segundo, un tercero, pero yo siento que tienes que ir demostrando efectivamente de que eres profesional, de que haces tu trabajo de manera seria. Eso yo creo que siempre es súper importante. Está bien amar Japón, pero también es súper importante hacer el trabajo de manera seria y profesional. Sí, el profesionalismo es algo que a veces parece que estuviera en vías de extinción, pero pucha que es importante la responsabilidad, el profesionalismo, la ética laboral, son cosas que nunca van a pasar de moda, o si pasan, no deberían pasar de moda. Pero bueno, volviendo al libro. Volviendo al libro, Marce, quiero reiterarte nuestras felicitaciones. Es un libro maravilloso. Como bien dijo Roberto, por favor, léanlo, pero léanlo una y otra vez, ¿cierto? No se queden con la primera lectura, porque van a ver que cada vez que la vuelvan a leer, van a encontrar algo nuevo. Y para terminar, bueno, agradecer a todos nuestros seguidores. Espero que les haya agradado esta entrevista. Si tienen más preguntas para Marcela, por favor, déjenlas en los comentarios, se las haremos llegar. Y Marcelita, ¿algo que quieras agregar antes de terminar? Yo creo que así como comenzamos con un poema elegido por Roberto, después a la mitad leímos un poema elegido por ti, me gustaría darme el gusto de terminar con un poema elegido por mí. Por supuesto, la escuchamos. Y es un poema que siempre me ha gustado porque lo encuentro, lo que decía eso, esa simplicidad infantil, pero a la vez esa profundidad
que a uno lo deja wow. El poema se llama La abeja y Dios. La abeja en la flor en el jardín en el muro en el pueblo en Japón, Japón en el mundo en Dios y Dios en la pequeña abeja. ¡Ay, qué maravilloso y qué profundo! Me encantó, Marce. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Digamos, es un honor tenerte siempre cada vez que nos visitas. Gracias, yo feliz de la invitación. Y poder anunciar la publicación de este libro, que yo sé que llevabas harto tiempo esperando que saliera, y finalmente salió. Así que eso, agradecerte mucho, agradecerle a nuestros seguidores. Y Robertito, ¿algo que agregar? Mira, la verdad, dar todas las gracias a Marcela. También feliz porque tengo el libro en mis manos, es muy bonito. Y aparte que la portada es maravillosa, de verdad. Sí, está muy bonita. Y los dejo invitados a nuestras seguidoras y seguidores. ¿Quieren saber dónde está? ¿En qué página está ese poema? Bueno, compren el libro y van a poder saber dónde está. Muchas gracias, Marce y Yuli, por esta entrevista, por este espacio para dar a conocer el libro de Marcela. Ya, muchas gracias también a ti, Robertito. Y estén atentos a Instagram porque Marcelita va a estar apareciendo en nuestras historias con más datos fenomenales sobre su libro. Con esto nos despedimos por hoy, queridos amigos, amigas de Chile, Latinoamérica, Asia, Europa. Es siempre un gusto poder producir material interesante para ustedes y nos estaremos viendo muy pronto. Bye bye. Bye bye. Chao, que estén muy bien. Chao, chao.